Saludos y bienvenidos al Centro Séptimo Cielo de Reiki Tradicional Ushuy y GEMA, Grupo Experimentador Metafísico Argentino al Mundo. Soy Walter Oscar Vicario, maestro de excelencia en Reiki Ushuy, maestro exorcista metafísico, investigador, experimentador OVNI UAP FANI. Bueno, aquí estamos. Seguimos adelante, seguimos trabajando, con cambios, mejorando. Hoy quería hablarles de un caso que sucedió noviembre por ahí, hace pocos meses, noviembre del año pasado. Me llamaron de un lugar cercano aquí a Buenos Aires, cerca de San Pedro, por ahí, donde una familia compró un terreno de casi 4 hectáreas, enorme, para hacer un emprendimiento habitacional para turismo. Cabañas con pileta, spa, un centro recreativo, canchas de fútbol, de pádel, bueno, un emprendimiento de una familia que se dedica a estas cosas. Esta gente me conoce porque ya he ayudado, he liberado un departamento que ellos habían comprado también para remodelar y vender. Porque esta gente compra locales, departamentos, los arregla y después los vende o los alquila. Tiene locales de comida también. Es una gente importante y de una situación económica muy buena. Esta gente, que es una familia, son varias personas, compraron, ya les digo, cerca de San Pedro, más o menos por ahí, no voy a dar la ubicación exacta, pero más o menos. Compraron este predio de 4 hectáreas y empezaron a trabajar. Llevan las máquinas, o sea, hacen el relevamiento del terreno, todo lo que implica eso. Dan trabajo a mucha gente. El tema es que al quinto día de que empezaron a trabajar, empezaron a fallar las máquinas, los obreros se descomponían, decían que había un olor nauseabundo. Primero se pensaron que había quizás algún caño de gas roto o un pozo séptico. No. Siguieron trabajando y las máquinas empezaron a fallar, se rompían, no funcionaban. Los operarios empezaron a tener problemas, discutían, se peleaban. De hecho, 2 se pelearon y se lastimaron bastante, pero no recordaban mucho qué había pasado. 2 muchachos jóvenes. Y empezaron a ver manifestaciones extrañas que esta gente no entendía qué pasaba. Los operarios, ¿no? Los que estaban ahí, el capataz y demás. Le decían a esta familia, yo hablo con Hugo, Hugo es el jefe, el líder, el patriarca de la familia, Hugo, no es un hombre obviamente, y Hugo me decía que si podía ir a verlo, hacerme una escapada al campo, me mandaba una camioneta a buscarme para llevarme hasta allá. Le dije, bueno, bárbaro. De hecho, me vino bárbaro porque aproveché para descansar, me vino a buscar uno de los muchachos que conozco, Carlos, que es un pibe macanudísimo, un muchacho joven, 20 y pico de años, que trabaja con esta familia. Y bueno, me llevó hasta allá, me dijo, don Walter, mire, está pasando esto, usted que anda en estas cosas raras, espirituales, a ver, me causa gracia, ¿no? A ver si puede hacer algo. Bueno, le digo, vamos a ver de qué se trata. Obviamente yo había hablado con Hugo que iba a ver el lugar, obviamente pasando un valor acorde para el estudio previamente. Bueno, nos situamos en el lugar, yo ya había hablado con mi equipo me hacía el respaldo desde aquí, desde Capital, e hicimos el relevamiento. Como ya se habrán dado cuenta, en ese campo hubo hace muchos años, una tremenda batalla. Y encontraron restos humanos. Eso es lo que me decía uno de los capataces. Habían 2 capataces, uno que estaba de turno día y otro que estaba de turno noche porque trabajaban todo el tiempo. El de turno noche me dijo que habían encontrado huesos. Pensaron que era un cementerio primero, pero no. Esto fue un lugar donde hubo una batalla, pero no una batalla de soldados, de una facción y de otra facción, sino una batalla entre familias oscuras, entre 2 facciones de familias oscuras por tener el poder sobre ese terreno. 2 familias de brujos, de satanistas, que querían ese predio, porque en ese predio detecté un punto geológico de energía muy alta. No es un cruce de Curry y de Harman, sino que es un punto de energía muy alta. Es algo que yo he denominado antena, que es una columna de energía que va desde el centro de la Tierra hasta la parte más alta de la atmósfera. En algunas imágenes sale, en algunas fotografías sale, que son columnas como de luz que no se saben qué son. Bueno, son estas torres de energía o antenas que son naturales. Este lugar era utilizado para hacer brujería, para hacer encantamientos, para hacer trabajos. Y esto fue hace aproximadamente unos 230 años atrás. Estos huesos que encontraron y todo, que yo les dije si lo habían hablado con la policía, me dijeron, eso es un tema aparte.
no nos ocupamos de eso, eso se ocupan las personas que les corresponde. Bueno, está bien. Cuando voy a medir el lugar y me comentan de estos huesos y encuentro este lugar, esta antena, esta columna de energía que yo de nuevo le llamo antena porque es la forma de comunicación de la Tierra con el cielo, con la parte más alta de la atmósfera, son utilizadas por seres elementales, extraterrestres, seres interdimensionales como portales. Hay por todos lados, en las casas, en las plazas, en todos lados. Van desde 1 centímetro de diámetro hasta varios metros de diámetro. Los más grandes son los que se utilizan para facilitar la entrada y salida de entidades de este plano. En ese lugar, la antena era de 30 metros de diámetro. 30 metros de diámetro. Una vez que yo la identifiqué, pedí a mi equipo, vía WhatsApp, le mandé fotos y les pedí que midan a ver qué encontraban, sin decirles lo que yo había encontrado. Y coincidieron al 100% sobre lo mismo que yo había encontrado, en el mismo lugar, con las mismas dimensiones. Cosa que sucede siempre porque tenemos esta comunicación no física y las capacidades para determinar esto. Bueno, el tema era, ¿qué hacíamos ahora? Bueno, lo primero era quitar todos esos huesos, limpiar todo eso, que lo hicieron con la vía que corresponde, no me voy a meter en otro tema. Una vez hecho todo eso, yo le planteé a Hugo el valor para limpiar este campo, este predio de 4 hectáreas, y me dijo, ya está, cuando usted quiera, me dice Walter, pase a buscar el dinero, no hay ningún problema, sabemos quién es usted, sabemos cómo trabaja y conocemos los resultados, y sabemos que los resultados son instantáneos y para siempre. Perfecto. Digo, bueno, don Hugo, no hay ningún problema. Convoqué a mi equipo, se vinieron a este lugar, yo ya me había quedado ahí en el pueblo. Bueno, después de reunirme con mi equipo y estar 2 días previos antes de comenzar la limpieza a verificar qué es lo que estaba pasando y el protocolo para resolver esto, que lo teníamos y lo tuvimos que ajustar por el tamaño de esta antena, porque hemos hecho en otros lugares, pero nunca encontramos algo tan grande. Claro, cuando empezamos y fuimos con todo el equipo al lugar, yo le pedí a don Hugo, que saque a toda la gente, que al menos un día íbamos a estar trabajando nosotros. Justo cayó un día sábado, así que quedó bárbaro. No había nadie en la obra, el predio era enorme. Empezamos a detectar ciertas cosas raras. Obviamente que si era un portal, alguna entidad se metió en esta realidad, hizo algún destrozo y andaba por ahí dando vuelta. Bueno, 10 entidades de distinto nivel, de planos oscuros, estaban en el pueblo y pueblos aledaños haciendo desastres. Le pedí a uno de los integrantes de mi equipo que haga una investigación periodística y que vaya a investigar a los lugares en el pueblo y cercano si pasaban cosas raras. Bueno, al poco tiempo, a las horas, vino y me mostró las filmaciones y los testimonios de comerciantes, de escuela, de gente de la calle, gente en las plazas, de abuelos, de centros de jubilados, fue un montón de lados. Tiene una experiencia impresionante esta persona y una capacidad impresionante para conectarse con la gente. Y nos sorprendió la cantidad de información que obtuvo sobre las cosas raras que pasaban. Que la gente del pueblo y pueblos aledaños lo habían tomado como que, bueno, es parte del pueblo, ya está, convivimos con esto. Situaciones donde se prendían fuego cosas, explotaban cosas, desaparecían cosas, se escuchaban ruidos, gemidos, gritos a la noche, se veían sombras, luces raras. Bueno, finalmente, para hacerlo cortito, todas estas cosas eran producidas por estas 10 entidades que determinamos. Y acá les quiero compartir algo. Cuando una entidad, siempre me gusta dar un poco más de información, ¿no?, en los videos. Cuando alguna entidad entra a esta realidad y pasa por un portal, tiene una marca energética. Esa marca energética me indica qué tipo de entidad es, de dónde viene y cuál fue el portal que utilizó. ¿Dónde está el portal que utilizó? Bueno, dónde está es cuestión de investigarlo, pero yo ya sé que el portal es este. O sea, que si tiene una raya negra, verde y azul, ya sé de dónde viene. Esto es ejemplificado, ¿no? Negro, verde y azul, entonces yo tengo que buscar dónde está el portal que tenga la denominación de las barras negra, verde y azul. Es un ejemplo, para que lo entiendan. Como si fuera un código de barras o un QR. Si bien eran 10 entidades, antes habían sido algunas más, por lo que estuve investigando, pero entraron, volvieron por el portal antes de que nosotros comenzáramos la investigación y que yo comenzara el estudio. Bien, pudimos conectarnos con todas esas 10 entidades, las convocamos para que vengan y vuelvan a pasar por el portal hacia cada uno su nivel vibracional que le corresponde. No viven todos en el mismo nivel, es como en un edificio. No todas las personas viven en la planta abajo, en el primer piso o en el piso 20. Cada una tiene su piso y su departamento. Las entidades son así con cada plano dimensional, con cada plano de existencia
interdimensional o como le quieran llamar, o espiritual. Bueno, estas entidades, algunas pasaban normalmente. ¿Por qué lo hacían? Porque yo me planto, le digo cuál es mi frecuencia de trabajo, cuál es mi credencial espiritual, mi código espiritual, y tienen que acatar. Ya siempre digo, es como en el ejército, ¿no? Un general manda más que un cabo, que un teniente. Entonces, estas entidades comprendieron y fueron entrando tranquilas, sin problema. Salvo 2 o 3 que empujaron a una colaboradora, a una persona de mi equipo, la tiraron de traste al piso. Nada, nos terminamos riendo. Otro que arrancó la camioneta y empezó a sonar la bocina y hacía luces, y algunas de las personas me decían que la camioneta estaba embrujada porque se prendía sola y hacía luces. Bueno, esas cosas estamos acostumbrados. Finalmente, todas las entidades pasaron, incluso estas 2 o 3, y una que era, digamos, la más belicosa, con la que me enfrenté frente a frente. Y bueno, finalmente entendió que no era este su ámbito, que no era este su mundo, y que ya se había divertido suficiente. Muchos años de diversión, ya está. Era tiempo de volver. Bien, eso por un lado quedó cerrado y sellado. Ahora lo que quedaba era que las almas de estas personas, de estas 2 familias, que eran unas 35 en total, que fallecieron y que estaban ahí, algunas, no todas, estaban ahí dando vuelta porque estaban con las entidades. Estas manifestaciones espirituales, estas almas, también me empezaron a preguntar por qué habíamos hecho esto. Ellos querían estar en su espacio, en su lugar, y les hice comprender y ver que ya no era, esto ya había sido hace muchos años, más de 200 años. Y bueno, finalmente todos pasaron, incluso había almas que hacía rato que se querían ir, pero eran retenidas por otras, y fueron estas 35 almas. 2 de ellas se acercaron, me agradecieron y me transmitieron un conocimiento importantísimo que inmediatamente puse en práctica para poder comprender y cerrar, más allá del protocolo que teníamos, el portal. Obviamente que decodifico lo que me dicen y veo si es real o no, y si va a ser positivo o no, porque puede ser real y negativo. Bueno, finalmente se pudo hacer eso, pudimos cerrar el portal. La antena, lo que llamamos antena, sigue estando, pero desactivada como portal. No hay ningún problema, es como una antena que está apagada, no hay problema. Esto fue impresionante porque fue la primera vez que nos topamos con una situación así. Bueno, don Hugo después hizo un asado para todos, obviamente no para mí ni mi equipo porque no comemos eso, así que después nos fuimos a comer una riquísima pizza de campo y bueno, la pasamos muy bien. No tomamos alcohol, nos cuidamos, descansamos, cosa que es fundamental para lo que hacemos, y don Hugo quedó muy agradecido. De hecho, me dijo que cuando terminen las obras, que ya falta poco para terminar, porque creo que a mitad de este año ya estaba todo listo para ser habitado, nos regalaba una semana en uno de los bungalows, así que bueno, eso está ahí pendiente. De todas formas, el pago que hizo, que fue acorde a la liberación de 4 hectáreas y de todo lo que había, no, eso es aparte. Nosotros pasamos siempre un valor acorde a lo que hay que hacer. Bueno, eso fue un trabajo maravilloso y pudimos cerrar ese portal, enviar a todas las almas al lugar que le corresponde y las entidades, cada uno a su lugar. Como decía mi abuela, taza, taza, cada uno para su casa. Y a ver cómo le podemos decir, pincel, pincel, cada entidad a su nivel. Bueno, de eso se trata. Les agradezco mucho, soy Walter Oscar Vicario del Centro Séptimo Cielo, Buenos Aires, Argentina, y GEMA, Grupo Experimentador Metafísico Argentino, al mundo. Suscríbanse si no están suscritos, comentarios en la caja de comentarios, y visiten nuestra página centroseptimocielo.com.ar, donde al final están las entrevistas que me han hecho en todos los canales, las conferencias y demás participaciones en otros programas. Así me ven también en otros programas y les pido que se suscriban y que les den like también a los queridos amigos y hermanos youtubers. Y siempre los comentarios son bienvenidos. Me despido, muchas gracias, cuiden a los niños y nos vemos en el próximo programa.